Hoy día vamos a terminar nuestra semana de oración hablando de la maravillosa libertad que Dios nos da. Amén. En el libro de Éxodo capítulo 4 encontramos a Moisés caminando cerca del monte Horeb, conocido popularmente entre sus amigos como Sinaí. Y es una zona desértica donde prácticamente la vida es muy escasa, es decir, hay pocas plantas, hay poca agua, y hay un matorral que ha aprendido a sobrevivir en el desierto y que se le conoce en la Biblia como la zarza. Un matorral que floreció y que se encendió en fuego y no se consumía, y Moisés vio la presencia de Dios. A ese acto, a esa manifestación sobrenatural de ver un matorral que no se consume, se le conoce como teofanía. ¿Vamos a ver? Así como Estefanía. No, es la hermana de Estefanía. Teofanía. Teofanía, fanos, en griego manifestación, teos, Dios, manifestación de Dios. Una manifestación de carácter sobrenatural. Moisés entonces entendió que el Señor lo estaba llamando para una gran misión. ¿Y cuál era la misión que Moisés iba a asumir? Liberar a sus hermanos de la esclavitud. ¿Ustedes han imaginado cómo será la vida de un esclavo? Hay algunos que están agachados como los esclavos. Los esclavos están agachados, andaban cargando sobre sus hombros barro, piedras, paja, para amarrarlas y mezclarlas, pisarlas en el barro y crear ladrillos, para construir no sus casas, sino para construir casas que otros van a vivir. Y una cosa es que tú plantes una semilla y esperar a que crezca para que tú comas, pero otra cosa diferente es plantar la semilla de un árbol que nunca verás crecer y que nunca podrás comer su fruto. Construir una casa con tanto sacrificio para nunca vivir en ella. Trabajar duro, pero nunca recibir un salario. Esforzarse por hacer de lo mejor, pero nunca recibir el beneficio. Y ustedes saben, compañeros, que cuando tú te esfuerzas haciendo tu tarea y viene tu amigo y se copia, y él saca 20 y tú 18, te das cuenta lo que significa ser esclavo. Has trabajado gratis para otro. La esclavitud existió en el tiempo de Egipto, pero también existe hoy. ¿Cómo así? ¿Dónde están los esclavos? ¿Dónde están? No veo las cadenas. Es que no son cadenas de metal, no son cadenas de hierro, son cadenas del pecado que te atrapan y no te sueltan. Hay chicos que están enviciados con el celular, con los videojuegos. Hay muchos vicios que podrían llamar nuestra atención, ¿sí o no? Sí. Mejor no número para no darles ideas. Pero hay que reconocer, apreciados, que hoy también hay esclavitud. Y la esclavitud del pecado es la esclavitud más difícil. ¿Han visto? La otra vez estaba viniendo en la mañanita y no había nadie en la calle, pero de pronto apareció un señor que cruzó la calle. Todo su rostro golpeado, su nariz ensangrentada, sus pómulos hinchados. Y cuando lo miré bien dije, ¿qué le ha pasado? ¿Por qué le han pegado? Cuando volteó me miró así y yo tuve que bajar la velocidad. Sus labios moreteados. Hacía frío en la mañana y tenía en su mano una botella. Me di cuenta que no le había pegado. Mucha gente vive esclavizada del alcohol. Especialmente aquí hay un alto índice de personas y de jóvenes que consumen alcohol. Por favor, chicos, nunca consumas alcohol. No te hace bien ni a la salud, ni a tu bolsillo, y tampoco te libra de la influencia del mal. Es terrible. ¿Han visto que generalmente en las películas el actor está hablando, ¿no? El actor está hablando, oye, ¿qué tal? Y saca y empieza a fumar, ¿no? En todas las películas de Hollywood siempre alguien fuma. Siempre hay un vicio. Yo creo que hay mucho dinero que corre ahí para que salgan fumando, ¿no? Pero ¿saben qué?
hay muchos patrones de conducta que son pecaminosos y que están enraizados en la forma de vivir. Y tenemos que darnos cuenta de que tenemos que dejar que Cristo entre en nuestro corazón, porque no hay otra forma de quebrantar las cadenas del pecado. Hay una cita en la Biblia que dice: para esto apareció el Hijo del Hombre. Dice que para desatar, para deshacer las obras del diablo. Por eso, chicos, el mensaje de esta mañana, al terminar nuestra semana de oración, es que el Señor es el más grande libertador. Amén. Moisés recibió el cometido. El Señor en el zarza ardiente le dijo a Moisés: tienes que ir a liberar a mi pueblo. Dice el Señor: pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Tengo aquí mi palo, iré. ¿Puede mi varita hacerle frente al ejército de Faraón? No puedo, Señor, no puedo. Y el Señor le dijo: no te preocupes. No te preocupes, porque esa vara en tu mano es un palo cualquiera, puede servir para leña. Pero si tú lo pones en las manos mías, en las manos de Dios, esa vara va a romper la roca. ¡Ah! Emocionado con la promesa del Señor, Moisés marchó de regreso a Egipto. Y cuando llegó a Egipto, cruzando el desierto, buscó al faraón. ¿Dónde está el faraón? Y ahí estaba el faraón, sentado en su silla. ¿Quién osa buscarme a mí? Y Moisés estaba atrás. Yo vengo en el nombre del Señor. ¿Qué es? ¿Moisés? Sí. Yo te conozco. Sí, Dios también te conoce. Y entonces se acercaron y Moisés le dijo así: he visto la aflicción del pueblo del Señor, y el Señor me envía para que los liberes, para liberarlos. Liberarlos. ¿Quién es tu Dios? ¿Dónde están? No lo veo. Porque los egipcios tienen muchas estatuas en sus templos. Claro, Horus, Osiris, Ra, y entre otros. Sí, Isis, cabeza de chacal, sus dioses era cabeza de Ra, Anubis. Ahora, ¿dónde está tu Dios? Y de verdad, pues, ¿dónde estaba Dios? Es que Dios está más allá del alcance de nuestros sentidos. Y entonces: no dejaré ir a mi pueblo. Y Moisés dijo: Aarón, que no estaba ahí, arroja mi vara a los pies del faraón. Aarón, trae la vara. Aarón, trae la vara. Un aplauso a Aarón. Aarón, el día de cumpleaños le había regalado un set de secadores, por eso no tiene barba. Entonces, Aarón no había visto ningún milagro. Aarón solamente era el hermano que acompañaba a Moisés. Y Aarón llegó y Moisés le dijo: Aarón, arroja mi vara a los pies del faraón. Y Aarón. Y de pronto, la gente empezó a correr: ¡una serpiente! ¡Una serpiente! Y Faraón llamó a sus 2 hechiceros. Llegan sus 2 hechiceros y dice: miren lo que han hecho ustedes, ¿podrán hacer lo mismo? Oh, Faraón, claro que sí, por el poder de Ra. Y dice que transformaron también las serpientes. Satanás puede falsificar los milagros. Por eso, no todo milagro es una evidencia de que Dios está actuando. No todo milagro es una evidencia. Recordemos que hubieron ocasiones en las que Jesús no hizo ningún milagro, porque el ángel decía: a ver, si eres Jesús, haz un milagro. Y si haces milagro, vamos a creer. A ver. Y Jesús dijo: no voy a hacer un milagro. Porque aunque un ángel descendiese del cielo y ustedes lo vieran, ustedes no van a creer, porque la incredulidad no se sana con un milagro. La incredulidad es la decisión contundente, necia, de negar la evidencia del poder de Dios. Por eso Jesús dijo así:
no deis las perlas a los cerdos. Es decir, no le des las riquezas a los cerditos porque el cerdo no sabe. Va a pisar las perlas porque no las sabe valorar. Así que tengan mucho cuidado, no todo milagro viene de Dios. Hubo un terremoto en Ica, ¿se acuerdan? No se acuerdan. Sí, claro, sí, un terremoto terrible. Todos murieron, pero un niño salvó a su hermanita y el niño murió y lo murió. Un tiempo después uno pasa por Ica y encuentra una capilla donde el niño ya es Dios. Ya le prenden velas, hacen milagros. O sea, yo el día que me muera voy a hacer milagros. De vivo no hago, de muerto sí. Fue extraño, ¿no? Pero es que ese hermano es idólatra, así nos lanzamos. Bueno, resulta que las serpientes de los faraones, de los sacerdotes estaban moviéndose, pero la serpiente de Moisés se devoró a las otras y de pronto Moisés la tomó por la cola y le dijo, sí, obedece al poder de Dios. Y Moisés dijo, sí, nada me hará doblegarte a ti, Moisés, y a tu Dios. Es más, que los esclavos hagan ladrillo sin paja. ¿Cómo no haremos sin paja? Bueno, ahí que Dios haga un milagro. Y entonces la gente se enojó. ¡Ah, Moisés, cómo es posible! Tú dijiste y ahora se enviaron nuestras cargas. Y Moisés tuvo dudas. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El Señor dijo, Moisés, no dudes. Busca nuevamente al faraón. Y Moisés buscó nuevamente al faraón. Y Moisés estaba yendo a bañarse, ¿verdad? Faraón. Y entonces llega Moisés y le dice, faraón, deja ir a mi pueblo. Y el faraón no le hace caso. Y entonces Moisés le dice, Aarón, extiende mi vara sobre el río Nilo. El río Nilo es uno de los ríos más caudalosos. Es grande, ¿no? Cuando vayas de vacaciones, tú puedes conocer. ¿Ya? Y entonces, el niño estaba ahí. Y Aarón, y el nombre del Señor. ¡Sangre! A ver. ¿Será? Sí, sí es sangre. ¡Ah! Terrible. Fue terrible. Por 3 días Egipto no tuvo agua. ¿Tú sabes cuando no hay agua? ¿Cómo haces? No hay sed, no se puede tomar refresco, desayuno, almuerzo, ¿sí o no? Y cuando vas al baño y no hay agua, te quemaste. ¿Te das cuenta? ¿Cómo te bañas? ¿Has sudado? ¿Has jugado fútbol? ¿Sí o no? Tienes que bañarte. Claro que sí. Y dice por ejemplo, 3 días todos andaban con un gancho en su nariz. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Porque olía feo. Y de pronto salieron las ranas del mar. Las ranas. ¡Una rana! Es un príncipe. No, es una rana. Rana por aquí, rana por allá. De pronto otro día, las moscas. Esas verdes, esas que tienen pelitos, esas que usan peine. Esas. Terrible. Luego las langostas. Luego los piojos, las porcas. No puede ser, no podía dormir. Los ganados empezaron a morir. Un granizo caía y se prendía como fuego en el piso. Pero Faraón, no dejaré ir a su pueblo. Nadie me va a doblegar porque Faraón dice, yo soy Dios. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. ¿No? Soy soltero y hago lo que quiero. ¿Por qué mira? Y entonces, ¿saben qué pasa? Pero ¿saben qué, compañeros? Y entonces dice que el Señor tuvo que traer una última plaga. Después de una noche de oscuridad donde no salió el sol, y todos temblaban porque cuando el sol no sale, ¿qué hace? Hace frío, ¿sí o no? Claro, en la noche cuando no hay luz solar, baja la temperatura y hace frío. Y los egipcios que andaban con su faldita y su turbante nada más, porque hace mucho calor en África, ¿sí o no? Ahora estaban buscando, ¿no? Con qué taparse, ¿no? Dormían al lado de su perro, porque el perro calienta, ¿no? Entonces en esa oscuridad terrible, ¿no? En esa oscuridad terrible, el faraón seguía con un corazón que no quería someterse al Señor. Y lamentablemente Dios tuvo que traer un último plaga. Dijo así:
todos los primogénitos, el hijo mayor de la familia, morirá, a menos que Dios le dio una oportunidad. Sacrifiquen a un cordero y con la sangre del cordero pinten los dinteles de la puerta de la casa. ¿Pero por qué? Porque cuando venga el ángel destructor, cuando vea la sangre del cordero, verá que en esa casa hay el temor de Jehová, se obedece a Jehová, se respeta a Jehová, se pone a Dios en primer lugar y pasará adelante. En la oscuridad de la noche, con la sangre de los corderos sacrificados, ¿no?, empezaron a pitar. Pero los egipcios no les importaba eso, porque ellos no creían en el Dios. Y descendió un ángel e hizo morir a todos los primogénitos. Dice que había un llanto grande en Egipto. ¿Pero saben por qué? Porque había un hombre que se resistía a aceptar el poder de Dios. ¡No voy a dejar que los israelitas se vayan! ¡Yo soy Dios! ¡Yo soy Dios! Ah, tú eres Dios. A ver, ¿por qué entonces no vences las plagas que Dios ha mandado? Dios le estaba enseñando a Faraón que el ser humano, por más rico que sea, es solo un ser humano. Dios iba a liberar a su pueblo y nada iba a impedir. ¿Amén? Y después de aquella tragedia, el Faraón se doblegó. ¡Váyanse de aquí! Nos iremos con nuestras ovejas, con nuestras... ¡Váyanse! Nos iremos alabando. ¡Ah, no quiero escuchar! ¡Vete! Y nos iremos cantando. ¡Cierre la puerta! Y aquella noche dice que todos empezaron a salir. Y dice que los egipcios, que eran supersticiosos, les regalaron oro a los israelitas. Oro. Y con ese oro después los israelitas cometieron idolatría de hacer un becerro de oro, ¿se acuerdan? Y en la noche marcharon libertados. El Señor liberó a su pueblo de la esclavitud e hizo lo necesario para que su pueblo sea libre. Amén. Y hoy nuestro Dios está haciendo lo necesario para que todo aquel que en él crea pueda ser liberado. Amén. Hay una etapa en nuestra vida en la que tenemos que aprender a obedecer. Es esta etapa. Amén. En esta etapa tenemos que aprender a respetar las orientaciones que nuestros padres nos dan, porque ellos son los que cuidan de nosotros. ¿Y quiénes cuidan de nuestros padres? Dios cuida de ellos. Y así como nuestros padres buscan hacer la voluntad de Dios, yo tengo que hacer la voluntad de nuestros padres, de papá, mamá, y también de Dios, que está en su palabra. Amén. Y yo puedo vivir en libertad dentro de los caminos de Dios. Hay una diferencia entre libertad, que es cuando yo elijo por mí mismo el camino de la vida, el camino de la obediencia a Dios, y el otro que es el libertinaje, que es la apariencia de libertad, pero que solamente es una vida sin principios y una vida de excesos. Lamentablemente, chicos, el placer no es la evidencia de que algo sea bueno. El placer solo es una sensación y a veces es nociva. Cuando tú comes una rica manzana, tú disfrutas el placer agradable y dulce de esa manzana, ¿verdad? Claro que sí, ¿se disfruta o no? Se disfruta. Pero los que se drogan también disfrutan de sus visiones. Son ambos un placer, pero hay placeres que nos traen bendición y hay otros que nos destruyen. La pregunta de esta mañana es, ¿qué vas a elegir tú? ¿Vas a elegir el camino del Señor? ¿Vas a dejar que el Señor te libere? ¿Vas a confesar tus pecados? Y vas a decirle, Señor, quiero entregar mi corazón para que limpies todo lo que... ¿Cuánto queremos decir eso, Señor? Vamos a ponernos de pie, chicos, y vamos a darle gracias al Señor. Pues, Aarón, toma tu lugar. Vamos a ver. El día de mañana, terminando el tema, voy a sortear el libro. El día de mañana
sábado, ¿no? Va a haber un bautismo muy bonito acá. Y aquellos que desean bautizarse, ahora pueden acercarse a su profesora y decirle, profesora, profesor, yo he tomado la decisión de bautizarme, hable con mi papá. ¿Cuántos han decidido bautizarse en esta semana? Levante su mano. Ahí tenemos uno. Tenemos uno. Teníamos dos el día de ayer. ¿Alguien más ha tomado la decisión de bautizarse? Gloria a Dios, ahí está. ¿Sí? No, están en duda. Tú sí. Muy bien, ahí ya tenemos nuestra compañera. Un aplauso para ella.